En esta hora vamos a tratar con el segundo tema que hemos puesto un título, Palabras de vida eterna. Vamos a hablar sobre la importancia de la palabra de Dios, comprender de que es la guía que Dios nos ha dejado y también estar atentos porque según nos muestra la misma palabra, hay muchas personas en el mundo que enseñan cosas incorrectas y eso que enseñan entonces perjudica a las personas que están buscando de Dios. Y si no saben distinguir una cosa u otra, lo más probable es que van a ser engañados y podrían sufrir graves consecuencias. Voy a empezar leyendo en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 66. Juan 6, 66 al 68 nos dice la palabra: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta es una situación en la que el Señor Jesucristo tuvo que pasar después de haber hecho unos milagros impresionantes. La Biblia dice que Él había multiplicado panes y peces y alimentado una gran multitud, que había caminado sobre el mar, había andado sobre el mar, dice. Muchas personas lo estaban buscando. Parece ser que todos querían realmente más y más de Jesús. Pero cuando Jesús los confronta a ellos con la palabra verdadera, ellos no la quisieron creer y dice, muchos se alejaron de Él y ya no siguieron con Él. Jesús les dice a sus discípulos que si también ellos querían irse, tal vez para ellos también la palabra era fuerte, era dura, pero esta respuesta de Pedro tiene mucho significado para cada uno de nosotros. ¿Dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando un ser humano logra llegar al entendimiento de esa gran verdad, que solo en Jesús hay palabras de vida eterna, que solo lo que Él enseña es lo necesario para cada persona poder pasar esta vida con éxito y llegar entonces a la eternidad en triunfo y recibir todo aquello que Dios le tiene preparado. Solo cuando una persona logra comprender que aunque hay muchos maestros, aunque hay muchos filósofos, aunque hay muchas personas que dicen conocer la verdad y tener conocimiento de cosas profundas, solamente hay una sola persona que ha pasado por la vida terrenal que pudo decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ese uno es Jesucristo. Y aquí Él dice, básicamente, no está deteniendo a aquellos que no le quieren seguir, pero está aceptando el testimonio de Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, la Biblia nos manda a nosotros a ser cuidadosos con lo que llegamos a creer. Y en esta enseñanza vamos a analizar algunos pasajes donde la palabra de Dios nos da amonestación, nos da sugerencias, nos motiva a escudriñar más la palabra, nos hace ver que si no tuviéramos la palabra, estuviéramos perdidos en un mundo de tinieblas, sin nada que nos pueda iluminar para saber el camino correcto. Pero entendiendo esto, que cualquier otra persona que en la tierra se haya considerado maestro, no puede asemejarse ni en lo más mínimo al gran maestro que es Jesucristo. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Más adelante en el capítulo 8, el versículo 31, Jesús dijo a sus
a estos que habían creído en Él, otro grupo de personas más que había creído en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me detengo allí porque Jesús menciona una palabra: permanecer en su palabra. No es cuestión de solamente conocerla y decir, oh, yo sé lo que Él dijo. Es, ¿lo estás viviendo? ¿Lo estás practicando? ¿Lo estás aplicando a tu vida? ¿Crees que la palabra de Jesús son palabras de vida? Entonces Jesús dijo, si permaneces en su palabra, entonces podrás llamarte su discípulo y vas a conocer la verdad. Y esa verdad te hará libre. Y los judíos estos a quienes Jesús les habló, ellos confundieron el término libertad. Ellos reclamaron, verso 33 dice, les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ese término, verdaderamente libres, da a entender que hay una libertad que no es verdadera. Hay muchas personas que dicen, oh, yo soy libre en Cristo, pero están atados a alguna práctica pecaminosa. Pero se consideran libres. Se consideran que el Espíritu Santo es quien los guía, pero sin embargo, todavía están esclavizados del pecado. Jesús dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Una persona debe comprender muy bien que solo el que se guía por las palabras de Cristo puede quedar libre de pecado. Porque el Señor le va a dar siempre la respuesta, siempre va a comprender qué es lo que debe conocer para no caer en las trampas del enemigo. Por eso Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, dijo Él, serán libres y verdaderamente libres. Entonces podrán ser llamados sus discípulos. Personas que están en la tierra y pueden hablar con propiedad de que conocen al Señor, de que están siguiendo al Señor. Hermanos queridos, creo que para cada creyente esto es un reto poder permanecer en su palabra. Otra vez, ¿por qué? Porque hay mucho engaño por fuera. Hay una abundancia de información incorrecta. Por doquier usted se encuentra con personas que dicen saber qué es la vida, cómo vivirla mejor, cuál es el propósito de estar en la tierra, pero si no coinciden con las palabras de Cristo, déjeme decirle, no lo siga a ellos. ¿Y sabes algo? Normalmente los que hemos tenido la oportunidad de pasar por centros educativos, nos han enseñado cosas que no van acorde a lo que Dios dice que debe ser. Pero uno lo tiene eso guardado en su subconsciente tantas veces, los tenemos como aprendido, como que así es, y luego nos damos cuenta que no es correcto. Hemos sido también mal enseñados. Muchas personas se llevan de lo que son filosofías mundanas, de los filósofos griegos y otras personas que dicen o decían conocer lo que era la vida. Déjeme decirle algo, son filosofías huecas, dice la palabra. Solo lo que Jesús dice tiene vida, son palabras de vida eterna. Acostumbrémonos nosotros a mirar todo con el filtro de las palabras de Cristo. Si no coinciden, lo desechas. Tenemos que ser radicales en esto. Tenemos que permanecer en la palabra del Señor para poder ser libres, para no caer otra vez en trampas del enemigo. Vaya por favor al Evangelio de Mateo, veamos algo más. En el capítulo 7, Jesús dice algo a todos nosotros.
versículo 15, Mateo 7:15, nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos, cuidado. La Biblia dice que han salido por el mundo muchas personas que son falsas, falsos maestros, falsos profetas, personas que están diciendo cosas incorrectas y están arrastrando tras ellos a muchos incautos, muchos ingenuos, muchas personas que no conocen la verdadera palabra y les creen a ellos. Y la mayoría de ellos quieren sacar provecho a estas personas que le creen lo que ellos dicen. Y Jesús dice aquí, guárdense, tengan cuidado. En otras palabras, para poder permanecer en las palabras de Cristo, tenemos que vivir con un discernimiento espiritual bien afinado. Tenemos que escuchar lo que alguien dice y medir rápidamente con la palabra que Dios nos ha dejado a ver si esa persona está hablando lo correcto o si se ha desviado, para que nosotros no caigamos en esas trampas. Jesús dice, guárdense, guardaos de esas personas que son falsos profetas. Están diciendo cosas que Dios no ha dicho y si tú no conoces la palabra verdadera, puedes caer en sus trampas. Jesús dijo, el verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Una persona te está hablando muy bonito, impresionante, mira a ver quién es esa persona. ¿Cuáles son sus frutos? Fruto del Espíritu. ¿Cómo vive esa persona? ¿Qué hace esa persona? ¿Cuál es la integridad que tiene esa persona? Si es verdad íntegra o es alguien hipócrita. Tienes que mirar los frutos. Jesús dijo, obsérvalo. Alguien viene hablándote palabras supuestamente de Dios, observa quién es ese alguien que te está hablando. A ver si en verdad es un discípulo de Cristo. Si es un discípulo de Cristo, se va a conocer porque vive según las palabras del Señor. Si no vive según las palabras del Señor, entonces es un engañador. El Señor nos advierte aquí que tomemos muy en serio su palabra, porque su palabra ha sido dejada para guiarnos, Dios, por medio de su palabra y su Espíritu, guiarnos en este caminar terrenal, en este mundo donde las tinieblas están por doquier. Y una persona que ande con esta luz de Cristo no va a tropezar, no va a fracasar. En el versículo 24, ahí mismo de Mateo 7, Jesús dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es tremendo. Nos damos cuenta aquí que a cualquier persona, ya sea que esté viviendo correctamente o incorrectamente, van a venir los ríos, los vientos y van a venir con ímpetu tratando de destruirte. Y muchas personas que aunque hayan escuchado las palabras del Señor y no las pusieron por obra, cuando esos ríos vengan,
cuando esos vientos fuertes vengan, cuando esa calamidad se acerque a esa persona, va a caer y tendrá una ruina terrible. Pero no va a caer, dice el Señor, cuando una persona está fundamentada en las palabras de Cristo. Podrá venir cualquier tipo de río. La Biblia dice, si el enemigo se levanta como río, el Espíritu Santo levanta bandera y defiende a esa persona que está con el Señor. Nosotros debemos reconocer la seriedad que tiene la palabra de Dios. Cuando Jesús dice algo, no lo dijo solo para entretener a alguien. Es palabra de vida eterna. Es palabra verdadera. Es palabra demasiado importante en nuestras vidas. ¿Cuántas veces un ser humano que dice ser creyente, que dice que está buscando del Señor, tiene la palabra de Dios al lado y le da trabajo comenzar a leerla? Le pesa durar 15, 20, media hora, una hora investigando la palabra. No se da cuenta todavía de que de ahí depende su estabilidad espiritual. No se ha dado cuenta todavía que Dios ha dejado este gran tesoro para que nosotros estemos bien fundamentados, para que podamos edificar nuestras vidas espirituales sobre esa roca que es la palabra de Dios, que es Cristo. Hermanos queridos, si nosotros tomamos en serio la palabra del Señor, estaremos dentro del primer grupo que Jesús dice aquí, personas prudentes que edifican sobre la roca, no sobre algo movedizo, no sobre algo pasajero, no sobre algo que en principio parece ser muy espectacular y al final es pura vanidad, sino en lo verdadero, en la roca, en la palabra de Dios. Sea el Señor ayudándonos a nosotros a poner en práctica su palabra, porque sus palabras son palabras de vida eterna. No lo olvidemos. Pero ¿qué hacemos nosotros los creyentes? ¿Qué espera el Señor que hagamos? ¿Permanecer en su palabra? Sí. ¿Cuidarnos de los falsos maestros y falsos profetas? Sí. ¿Vivir en esta vida con cautela? Claro que sí, porque el engaño y el error está por doquier. Pero ¿qué más espera el Señor que hagamos? Ahí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 14, Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Y nos dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, aparte de nosotros vivir cuidándonos de no caer en las trampas de los engañadores, también tenemos que vivir dando testimonio de que estamos en la verdad, que estamos en Cristo, que tenemos la luz de Cristo. Jesús dijo que Él era la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero ahora nos dice, ustedes son la luz. Si ustedes están en Cristo, entonces usted tiene la palabra de Cristo morando en ti y el testimonio que saldrá de tu vida será importantísimo para aquellos que te observan y entonces ellos podrán glorificar a Dios. Ellos podrán reconocer que están en tinieblas y que hay una oportunidad para ellos venir a vivir de manera diferente por causa de que encontraron a alguien que le mostró en verdad que la palabra de Dios es para vivirla, para aplicarla, para dar testimonio. Recuerda que Jesús había dicho, guardaos de los falsos profetas que vienen como si fueran ovejitas, pero son lobos rapaces, y por sus frutos es que los vas a conocer. Lo mismo nos dice a nosotros. Si un cristiano no da testimonio, entonces no puede llamarse cristiano. Pero qué gran porcentaje se llaman cristianos sin dar testimonio. Pero Jesús es muy claro aquí. Él dijo, ustedes son la luz del mundo.
El hecho de estar en Cristo, el Señor nos sacó de las tinieblas y entonces nos encendió. Y ahora, donde quiera que vamos, estamos en un mundo sumido en las tinieblas, pero hay alguien allí que lleva una luz, está iluminado. Pero no es una luz visible como si fuera una lámpara que uno utiliza, sino es espiritual. Tú estás viviendo con un conocimiento que te hace vivir diferente a los demás, porque comprendes, según nos dice la palabra de Dios, qué es lo correcto y lo estás haciendo. No lo estás solamente creyendo y olvidando, sino creyendo y aplicando. La Biblia dice en Santiago, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si una persona oye y no hace, esa persona se está engañando. Dice, oh, tremendo, ya yo sé esto. Se va a mirar si sabes algo con tu testimonio, con tu vivencia. No por lo que digas, sino por lo que hagas. Por sus frutos los conocerás, no por lo que te está diciendo. No nos dejemos engañar de personas que presentan cosas muy espectaculares, muy llamativas. Siempre que tú estés escuchando a alguien hablar algo, lo que sea, ten la palabra de Dios morando en tu corazón, contigo, y analizando todo, a ver si eso sí no es. Y eso incluye todo en la vida, hasta canciones de personas que dicen que son canciones cristianas, pero tú las escuchas y dices, no, esto no es cristiano, esto no glorifica a Dios, yo no voy a ser partícipe de algo que Dios no está aprobando. Bendito sea el Señor. Seamos cuidadosos, hermanos queridos. Otra vez, el engaño es demasiado fuerte afuera, pero Cristo está con nosotros y el engaño no podrá quitarnos la verdad. La Biblia dice que la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Y las tinieblas no la pueden apagar, ¿verdad que no? Mejor la luz quita las tinieblas. Entonces, sabiendo esto, de que nosotros estamos en Cristo y que Él es que nos ha encendido y nos ha metido donde quiera que vamos como alguien, una persona que conoce la verdad, que es libre, que no está practicando pecado de ningún tipo, una persona verdaderamente creyente que se puede llamar discípulo de Cristo, y nosotros estamos dando testimonio, y las tinieblas tratando de apagarnos no podrán. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, dice la palabra. Y tú sigues dando ese testimonio, y las personas están mirando tus buenas obras, y tienen que tomar una decisión. ¿Quedan en sus tinieblas o deciden ahora caminar en esa luz que han conocido que alguien proyecta, que alguien tiene? Hay una gran responsabilidad en todos nosotros de ser testimonio de Cristo en el mundo, testigos de quién es Cristo en verdad para los que están en tinieblas. El versículo siguiente, el verso 17, dice, Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es tremendo. Da a entender, Jesús nos dice, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es importantísima. Y la Biblia dice que la ley se aplica a los que están en pecado. Si una persona está pecando, no le vayas con la gracia, aquí está. No, primero la ley, hermano. Una persona que no conoce la ley, no sabe la culpa que tiene, no sabe la infracción que ha cometido, no sabe en qué ha fallado. Entonces se le presenta la ley, pero luego que esa persona reconoce ya lo mal que está delante de Dios, entonces se le presenta la gracia. Si no lo hacemos así,
Es como decirle a alguien, arrepiéntete, te dice, ¿de qué? No he matado a nadie, no he robado, no he hecho nada malo. Estoy viviendo una vida normal. No comprende dónde está sumido espiritualmente. Pero aquí Jesús dice, Él no vino a quitar la ley, Él vino a cumplir la ley y que todo lo que está escrito se va a cumplir. La Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, permanece para siempre. Entonces, es importante que apreciemos su palabra. Y cuidado con qué versión ahora vas a leer la palabra. Porque hasta en las versiones modernas han tratado de torcer ciertas enseñanzas radicales de la palabra de Dios y la han moldeado para que se venda mejor. La Biblia que ellos llaman Biblia, la ponen muy hermosa, la decoran muy bonita, le ponen cosas llamativas, pero al final han violado cosas que Dios dice que no quiten y que no pongan cosas extrañas allí. Vaya por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1. Veamos lo que nos dice allí la palabra de Dios. Deuteronomio 4, verso 1. Dice así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Nos damos cuenta aquí, Dios es celoso con su palabra. Y desde que Dios promulgó por medio de Moisés estas leyes, estatutos, decretos, mandamientos, preceptos, Dios dice, ni le quites ni le pongas. Es palabra de Dios. Luego en Apocalipsis al final Dios dice igual. Si alguna persona quitare de este libro de la profecía, o si alguna persona añadiere de ese libro de la profecía, viene un castigo contra esa persona. La palabra de Dios es sagrada, es santa, es pura, es perfecta. Tenemos que atesorarla, tenemos que buscar aprenderla cada día mejor. Pero ¿cómo podemos aprenderla si no le dedicamos tiempo? Una persona que esté estudiando en alguna universidad va a aprender algo si no se pone a estudiar en serio. ¿No? Lo van a expulsar de allí. Cualquier persona que quiera aprender un oficio, si no se dedica con pasión, con deseo, sabiendo que de allí depende mucho su vida, su futuro. Si una persona quiere progresar y lo toma a la ligera, no tengo tiempo, ¿crees que va a llegar a algo? No va a llegar a nada. Pero igualmente la palabra de Dios. Si nos damos cuenta que la palabra de Dios es palabra de vida eterna, es palabra viva, pura, eficaz, poderosísima, para ayudarnos a nosotros a vivir correctamente, para que nosotros podamos ser testimonios en esta tierra y tener en el cielo entonces un gran premio, una corona, una recompensa. Si nos damos cuenta del valor de la palabra y no tomamos medidas para aprenderla, para leerla, estudiarla, analizarla, entonces, ¿qué estamos haciendo? Decimos con el entendimiento que sí es bueno y luego en la práctica lo olvidamos. Aquí le dice Moisés a ellos, esta palabra es para que vivan. Voy a repetir el verso 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Si no los ejecutas, vas a morir. Como pasó, verso 3 dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy.
Una persona que esté siguiendo ídolos, esa persona se va a enfrentar al poder de Dios. La ira de Dios viene sobre esa persona. Dios se ofende cuando alguien atribuye poder espiritual a cosas o a entes espirituales que no son Dios. Dios dice, el que no hizo el cielo y la tierra, apártese. Solamente uno lo hizo, Dios. No tenemos que buscar a más nadie para adorar, solo Dios. Entonces, este pueblo, una vez, cuenta la historia bíblica, ellos se desviaron. Y cuando una persona se desvía, es porque cree que allí hay poder. Es porque cree que es más poderoso ese que están ofreciéndote que el Dios verdadero a quien tú has seguido y conocido. Se dejaron engañar. Y porque se dejaron engañar, ¿qué pasó con ellos? Murieron todos. Dios los cortó a todos. Entonces, si una persona conoce la palabra y no la obedece, se está buscando problemas que se podían haber evitado. Dice el verso siguiente, verso 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Paremos allí. Otra vez, si nosotros guardamos y ponemos por obra la palabra, los demás sabrán que hay una inteligencia, un conocimiento tal en la persona que es obediente. Ellos mirarán la luz de esa persona, ellos van a glorificar a Dios por causa del testimonio que están mirando en esta persona, y nosotros entonces estaremos cumpliendo con lo que Dios nos manda, y el Señor entonces nos va a dar esas cosas que tiene preparadas para nosotros. No la vamos a perder porque estamos en obediencia. Qué frustración tan grande es para alguien que se llama creyente o cristiano y como que la vida no progresa, no avanza. Se siente que está patinando en un mismo lodo o charco allí, no sale de una. Si estás patinando, ¿sabes por qué será? Porque estás atado, porque hay algún pecado. Jesús dice el que es esclavo del pecado es el que hace el pecado. Y por más que quieras avanzar, el pecado te tiene allí detenido. Pero cuando conozcas la verdad de Cristo y la apliques a tu vida, se quitará esa atadura, entonces serás libre, entonces podrás hacer lo que Dios quiere que hagas. Por medio de su santa palabra, Dios nos da el entendimiento. El versículo 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Escuche bien las palabras que Dios escoge para llamarnos la atención. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Jesús dice que la persona que le oye y hace lo que él dice es una persona sabia. Y aquí dice que la persona que guarda su alma con diligencia y se guarda a sí mismo es una persona también sabia que va a ir adelante. Y como uno normalmente ama a sus hijos, todo buen padre, buena madre ama a sus hijos y los quiere educar correctamente, la Biblia manda eso. Para que tus hijos también les vaya bien, enséñales la palabra de Dios. No dejes que la palabra se la enseñe a alguien más. Toma tú esa responsabilidad. Es tu hijo, es tu hija.
Enséñale la palabra, que te vea estudiando la palabra, que te vea aplicando la palabra, que tú lo que hables sea de acuerdo a la palabra, que si lo vas a corregir, lo corriges, no porque se te antojó, no porque tú eres quien manda en la casa, sino porque la Biblia dice esto, esto y esto. La palabra de Dios nos dice que amonestemos en el Señor, que corrijamos en el Señor a nuestros hijos, por medio de su santa palabra. Aquí está todo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con tu palabra. ¿Con qué nosotros podemos entender qué quiere Dios que uno haga en ciertas circunstancias? La palabra de Dios. Pongámosla por obra. Y otra vez, este pueblo que recibió de primera mano la palabra de Dios, este pueblo fue duro para obedecer esas palabras, y cada vez que desobedecía venían castigos sobre ellos. Y nosotros hoy creemos que si desobedecemos no vendrá castigo. La Biblia dice en el libro de Hebreos que si toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cuánto más si nosotros descuidamos esta salvación tan grande que tenemos? Da a entender que nosotros debemos cuidarnos, que guárdate y guarda tu alma con diligencia, no era solo para ellos, es para nosotros también. Pablo le ha dicho a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ten cuidado. Hay muchas personas que son falsas, que te quieren engañar. La única manera en que no te dejarás engañar es si conoces la palabra. Recuerda que el enemigo es el engañador y padre de mentiras, y al mismo Jesús quiso engañarlo. A aquel que es la verdad, la pura palabra, quiso engañarlo con las tentaciones. ¿Qué hizo Jesús? Jesús decía, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo nosotros vamos a vencer? La Biblia dice que una parte muy especial de la armadura de Dios, en Efesios 6, ¿cuál es? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escrito está. Viene una tentación y el Espíritu Santo te da el entendimiento. Escrito está, no lo hagas. Tenemos que usar la palabra. Para eso Dios nos ha dejado esta palabra, que es palabra pura, palabra de vida, palabra eterna, palabra que no se disminuye su precisión, su importancia, no importa en cualquier siglo que el ser humano esté viviendo, sigue siendo la misma palabra de Dios. Y otra vez, veamos un ejemplo cuando este pueblo desobedeció otra vez. Aquí Moisés dice que hubo una desobediencia, siguieron a un ídolo, a Baal peor, pero ellos también desobedecieron muchas veces. Veamos una de estas historias en Isaías capítulo 48, acompáñeme allí por favor. Isaías 48, verso 17, dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Verso 18, hay un lamento. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. ¡Qué lamento! Dios primero dice, te enseño provechosamente. Te he redimido, da a entender, pagué el precio por ti, ya te compré para atrás. Te rescaté. Pero hubo una desobediencia. Y cuando hay una desobediencia, normalmente viene una amonestación.
viene otra amonestación. Viene un castigo suave para que despiertes, que mire que algo está mal. Y cuando una persona se pone dura de corazón, dura de cerviz, como dice la palabra, cuando una persona se niega a obedecer, cuando su corazón ya se dejó robar por aquel que le engañó, que le propuso cosas supuestamente muy buenas y excelentes, y era un engaño, llega un momento entonces en que Dios tiene que actuar duramente contra esa persona. Pero sabes, Dios no quiere la muerte del impío, dice en su palabra, sino que se arrepienta y viva. Dios no quiere tener que condenar a nadie, pero Él es juez justo y tiene que condenar a los culpables. Pero aquí Él se lamenta, Dios dice, oh, dice el verso 18, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. ¿Por qué vino el desastre a sus vidas? Porque ellos fueron desobedientes. Entonces, la Biblia dice que lo que está escrito es para amonestarnos a nosotros, dice Pablo. Todo eso está escrito para amonestarnos a nosotros, los creyentes. Que si Dios actuó con este pueblo de esa manera, y nosotros hoy somos su pueblo, ¿será que Dios va a actuar diferente? El que diga que sí no conoce a Dios todavía. Llamaría a Dios injusto y Dios no es injusto. Dios hace justicia. Dios nunca llamará inocente al culpable, dice en su palabra. Más vale que comprendamos que la palabra de Dios es viva, eficaz, poderosa, pero es palabra viviente. Las palabras de Cristo son palabras que dan vida, vida eterna, y no hay otra fuente en la cual podamos encontrar estas palabras de vida. No existe otra fuente. Dios ha hecho algo a favor de su pueblo y de nosotros también. Y está en el libro de Jeremías, capítulo 31. Acompáñame allí, por favor. Jeremías 31, verso 31. Dios dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Paremos allí. Dios promete ahora hacer un nuevo pacto diferente. El primer pacto, aquellos lo habían violado, y si usted se da cuenta, Dios habla de pacto. Un pacto es un acuerdo que ambos se comprometen a cumplir. Tiene condiciones. Dios hizo pacto, los sacó de Egipto, pero ellos invalidaron el pacto y ellos entonces sufrieron las consecuencias. Nosotros estamos cubiertos por ese nuevo pacto hecho en Cristo Jesús por medio de su sangre, pero también tenemos ciertas responsabilidades como personas que estamos incluidas en ese nuevo pacto. Tenemos, que ahora veremos, tenemos la ley escrita en nuestros corazones, pero no quiere decir que a las personas se le quitó la voluntad propia. No quiere decir que la persona ahora puede andar como quiera y sin cuidarse. Una persona que se descuida va a caer en las trampas del enemigo. Jesús dijo, cuidado, guárdense
Cuidado con aquellos que vienen a prometerles cosas extrañas y se salen de la palabra. No se dejen engañar ustedes. Tengan cuidado de ustedes y de sus almas. Cuídense. Tenemos, dice aquí, este ayudador, que ahora vamos a ver. Repito el verso 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y dése cuenta que habla a la casa de Israel y de Judá. Y de ahí es que vino en el Nuevo Testamento que los judíos no creían que los gentiles podrían ser incluidos en ese pacto, hasta que Cristo mostró que sí, que ese pacto venía para todos y eligió al apóstol Pablo para que llevara el conocimiento de este pacto por medio de Cristo a los gentiles. Veamos entonces qué nos dice el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2. Acompáñenme allí, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 26 y el 27. Nos dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Está hablando de una unción. ¿Cuál es esa unción? El Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad y les recordará todo lo que yo les he dicho y enseñado. Y el Espíritu Santo viene al creyente. Todos tenemos el Espíritu Santo, que es la unción de Dios, y la unción de Dios nos enseña todas las cosas. Habíamos leído allá en Jeremías 31 que dice que Dios escribiría su ley en nuestra mente y corazón, y nosotros somos templos del Espíritu Santo que nos enseña. Nosotros tenemos en nosotros al dador de la ley, al que enseña las cosas, pero tenemos que obedecerle a Él. Tenemos que obedecer ahora la voz del Espíritu, la dirección del Espíritu, para no caer en rebeldía. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos guía sin contradecir la palabra escrita. Por eso aquí el apóstol Juan dice el verso 26, os he escrito esto sobre los que los engañan. Hay personas que vienen con cosas extrañas, engañadores, tratando de hacer caer a los hijos de Dios. Y si una persona anda descuidada, pues va a ser víctima. Pero si una persona anda en obediencia, el Espíritu Santo siempre está allí dirigiendo a esa persona y no va a caer. ¿Quieres tú vivir de esa manera? ¿Quieres tú vivir cada día de tu vida y cada momento con una sabiduría tal que no hay nada que pueda venir a tu mente que te engañe? Nada. Que tú puedas discernir cosas aún de lejos, que tú puedas ver comportamientos y te des cuenta, hay algo extraño aquí. Señor, dirígeme. Espíritu Santo, ¿qué está pasando? Y quieres saber algo, te va a dirigir el Señor. Siempre que te encuentres en una disyuntiva, en algo que no sabes cuál es el paso a seguir, pide inmediatamente dirección, porque el Espíritu en ti te va a dirigir para que sepas cuál es la voluntad del Señor. Pero tienes que obedecerle y el Espíritu Santo te va a dirigir y te va a mostrar dónde dice la palabra algo que va acorde a esa dirección. Porque hay personas que no tienen comunión con el Espíritu Santo, han caído en alguna trampa del enemigo
están en pecado, están esclavizados allí y escuchan voces y luego dicen, el Espíritu me dijo. Yo le diría, ¿cuál Espíritu? ¿El Espíritu cuál? ¿El Santo? ¿Ha provocado en ti santidad de vida? ¿O estás viviendo en pecado? Entonces, ¿cuál Espíritu es que te está hablando? Si es el Espíritu Santo, te guía a la verdad y te mantiene libre. No caes en pecado. Obedeces la palabra del Señor y verás siempre cómo tú eres una persona que da testimonio del Señor. Pero hermanos queridos, reconozcamos esto. El Espíritu está en el creyente, el Espíritu de Dios. Nos dirige, nos habla. La Biblia dice que el Espíritu Santo muestra lo que hay en el corazón del Padre y nos lo revela para que lo hagamos. El Espíritu Santo ha sido dejado como nuestro ayudador, como el Maestro, como el Paracletos, como el que está a nuestro lado, el que nos hace ir con seguridad donde quiera que vamos. Vea cómo nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 2. Si nosotros queremos ser dirigidos por el Espíritu Santo, y recuerda lo que les decía al principio, que cada persona en la tierra, principalmente todos aquellos que han estado en algún sistema de enseñanza, le han enseñado cosas que no son correctas y que después que vienen a los pies del Señor y comienzan a conocer la palabra, se dan cuenta que algo no está bien con lo que antes creían que era correcto. Y aquí nos dice Romanos 12:2, ¿qué debemos hacer? Nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos manda a ser rebeldes a las enseñanzas que el mundo puso en nuestras mentes. No podemos conformarnos a eso que ofende a Dios y que va contra la palabra de Dios. Porque si ofende a Dios, va a provocar la ruina del que lo hace. Por eso dice, no te conformes a este siglo, más bien transfórmate por la renovación de tu entendimiento. ¿Cómo vas a renovar el entendimiento? Solamente con la palabra de Dios, que es la única fuente segura, no hay otra. Por eso, cuando Jesús les dijo a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Pedro le dijo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, no hay más nadie. Que debamos de conocer esto. Cualquier enseñanza, de donde sea que haya venido, fíltrala por la palabra y desecha lo que no es de Dios. Desecha todo conocimiento vano, desecha todo conocimiento mundano, toda filosofía hueca, deséchala. Personas que te quieren decir cómo es la vida, que la disfrute, que vivas así y así, deséchalo, eso es palabrerías. Pero más bien entra al conocimiento de la palabra de Dios. Allí está, esa es la fuente. Todo creyente la tiene. ¿Qué vamos a hacer? Escudriñarla. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Escudriñenla, búsquenla. No pongamos excusas. Siempre hay tiempo. Que yo sepa, cada uno tenemos 24 horas al día. De alguna manera se van esas 24 horas en aquello que crees que es importante. Y si no se va alguna hora en la palabra es porque eso no es tan importante como lo otro, según tu criterio. Pero si eso es importante o importantísimo, tú dirás, esto es lo primero, Dios, háblame, dirígeme. Tenemos que tener esa pasión por la palabra. Mire cómo nos dice Pablo también en su consejo a Timoteo, segunda de Timoteo, por favor, acompáñenme allí, capítulo 3, versículo 14.
le dice a Timoteo y nos dice Dios a nosotros también, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras dan la sabiduría de Dios para nosotros obtener la salvación de nuestras almas. Las sagradas escrituras. Aquí tenemos a Pablo hablándole a Timoteo, que Timoteo fue educado en su casa por su madre y su abuela. Entonces, madres y abuelas y padres, estamos tomando esa misma responsabilidad de enseñarles a ellos las sagradas escrituras, las cuales le van a dar sabiduría para que sean salvos, o estamos descuidando esa gran responsabilidad. Versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto. Y dirán, no, ¿quién va a tener perfección? Una persona que decida obedecer la palabra. Dios le hace vivir en esa perfección que Él quiere que camine. Cuando conoce la palabra y vive la palabra de Dios es útil para enseñar, nos va a enseñar. Es útil para redarguir y corregir e instruir en justicia. Por eso, dejemos a un lado los argumentos del mundo, psicológicos, filosóficos, humanistas, y más bien si vamos a corregir algún comportamiento extraño, busquemos qué dice Dios en su palabra. Si vamos a enseñar algo correcto, ¿qué dice Dios en su palabra? Si vamos a enseñar ciertos principios de vida, ¿qué dice Dios en su palabra? Y si nosotros usamos la palabra de Dios como fuente de conocimiento y de verdad, todo lo que digamos será útil para llevar esas almas al camino de Dios y a la vida eterna. Es tan importante. En la Biblia hay un ejemplo de un grupo de personas, le llaman los bereanos. No sé si alguno ha dicho, nosotros somos como los bereanos, que tenemos que escudriñar. Eso quiere Dios. Y veamos así cómo eran ellos en el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos 17, versículo 10. Después que Pablo tuvo una gran situación en Tesalónica, dice la palabra, versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso cuando dice, seamos como los bereanos, dirán, ¿quiénes son ellos? Somos cristianos. Sí, pero cristianos que escudriñan la palabra, que no le creen a cualquier cosa que le diga, sino a un momentito. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Y el que no está firme en la palabra te dice, hermano, pero solo la Biblia, únicamente la Biblia y nada más que la Biblia cuando de cosas espirituales vamos a hablar. Y cuando de cosas verdaderas vamos a hablar. Seamos como los bereanos, personas que escuchaban a Pablo, pero con toda solicitud. No está diciendo, qué lindo explica este hombre la palabra. No, hermano, vaya y búsquelo a ver si es verdad eso que le están diciendo.
Tome su tiempo, sea diligente y no se deje pasar algo que no sea correcto. Voy a terminar en el libro de Salmos en algunas orientaciones que nos da el salmista de cómo debemos ser nosotros con respecto a la palabra. En el Salmo 25, versículo 4 y el versículo 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Aquí hay una petición, que le digamos: Dios, muéstrame tus caminos, enséñame. ¿Y cómo nos va a enseñar? Por medio del Espíritu que tenemos, la unción que tenemos y por medio de su santa palabra. Dice aquí: encamíname en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Enséñame tus sendas. El Espíritu Santo te va a mostrar a cada momento cuál es el paso seguro a dar. A cada momento. Termino en el Salmo 119, algunos versículos, comenzando en el versículo 97. Salmo 119, verso 97. Que podamos todos reconocer esto que declaraba el salmista como si fuera nuestro. Dice el verso 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y el verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra. Que podamos nosotros decir, como nos dice este salmo: Señor, yo amo tu palabra. Yo amo tus mandamientos, son vida que producen. Yo amo tus preceptos, tus ordenanzas, porque tú nos diriges por camino correcto, para que cuando vengan las situaciones adversas de la vida, cuando el enemigo venga como río y soplen vientos fuertes y den contra la casa nuestra, no haya ningún desastre. Permaneceremos firmes porque estamos fundamentados en la roca, en tu palabra, Señor. Permita Dios que nosotros podamos anhelar, querer conocer más la palabra, entenderla mejor. Pedirle a Dios: Señor, dame más pasión por tu palabra. Nosotros en la iglesia, usted sabe, hay muchos medios disponibles para que usted aprenda más la palabra. Pero todavía no espere que la iglesia es que le va a suplir todo. Cuando usted tiene la fuente directa. ¿Recuerda lo que decía el apóstol Juan en 1 de Juan 2? No hay ni siquiera quien te enseñe, tú tienes la unción. ¿Quiere esto entonces decir que no te congregues, que no busque ayuda? Hay maestros que Dios ha dispuesto para enseñar a otros, no podemos rechazarlos, pero da a entender es que si tú estás metido en la palabra, los engañadores no podrán contigo, porque la unción te va a mostrar que ellos son engañadores y que la verdad está en la palabra de Dios. Pongámonos en pie, por favor, vamos a orar, a pedirle a Dios que nos instruya cada día su santa palabra. Bendito sea Dios para siempre.
que nos dé esa pasión, que te apasione más que cualquier cosa que hoy día te apasiona. Que procures conocer más de la palabra que conocer más de cualquier otra cosa. Pidámosle a Dios que nos haga diestros en el manejo de esa arma gloriosa que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Él lo va a hacer así. Vamos a orar. Padre amado, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra que nos has dejado como un legado a todos nosotros. Gracias, Dios, por tu Santo Espíritu que nos has dado, que mora en nosotros y nos enseña tu palabra y nos guía a toda verdad. Gracias, Padre, porque tú buscas que nosotros podamos dar testimonio a los que están en tinieblas. Nos has hecho luces aquí en la tierra para iluminar a los que están cautivos en ese mundo de tinieblas y maldad.